sé si estuvieron hace 2 semanas cuando yo prediqué y estuvimos hablando de 3 enemigos que tiene el hombre, el ser humano y también la iglesia, que es el mundo, el demonio, la carne. ¿Recuerdan que estuvimos hablando un poco de eso? Dijimos que en el Antiguo Testamento se representaba, no sé, los amalecitas que se enfrentaron con el pueblo de Dios eran un reflejo de la carne que está en nosotros. Y eso hay que vencerlo pues con la vida nueva que está en nosotros, con el Josué que habita en nosotros, pero también en las rodillas como Moisés estaba en lo alto del monte intercediendo para ganar la batalla. O hablamos también un poquito de los egipcios, que representa el sistema de este mundo, y para vencer el sistema de este mundo no es tan fácil porque estamos viviendo en él. La carne está en nosotros, pero el mundo nos rodea a nosotros por todas partes. Y cambiar eso resulta difícil. Solamente es el Señor el que nos puede librar, ¿no? La carne batalla contra el Espíritu Santo, ¿no? Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, pues para que no hagáis lo que queréis hacer, ¿no? O el mundo se opone no al Espíritu Santo, el mundo se opone al Padre. ¿Recuerdan? Dice Primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es difícil, pero tenemos que examinarnos. Y Satanás se opone al Señor Jesús, se opone a Cristo, ¿no? Porque dice Primera de Juan, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, por lo tanto, debemos vencer la carne andando conforme al Espíritu. Debemos vencer al mundo amando al Padre más que a todo lo demás y debemos derrotar a Satanás creyendo en Cristo Jesús. Pero yo quisiera hablarles en esta mañana de 3 cosas más, 3 clases de sabiduría. Hemos hablado de 3 enemigos, ahora vamos a hablar de 3 clases de sabiduría, de 3 clases de espíritu y de 3 clases de seres humanos o de hombres y mujeres, ¿verdad? Leí en esta semana pasada una frase de George MacDonald que lo cita C.S. Lewis en uno de sus libros. Dice, Dios es fácil de agradar. A Dios es fácil de agradarlo, pero difícil de satisfacer. Es decir, es fácil agradar a Dios, pero es muy difícil tenerlo satisfecho. Es igual que un padre que quiere ver a su hijo andando y da pasitos y se cae y se levanta y el padre está gozoso, ya está echando a andar y se goza de que el niño esté caminando, pero no está contento, no es suficiente, se goza de que empiece a caminar, pero no es suficiente, lo quiere ver crecer, lo quiere ver correr. Y cuando corre, después tiene que ir detrás de él porque hay que aguantarlo. Porque siempre, por lo menos los que tuvimos niños pequeños, sabemos que hay que controlarlos. El padre está gozoso y está contento con... es fácil de agradar a Dios. Ahora bien, tenerlo es difícil satisfacerlo porque Él espera más, Él quiere más, Él anhela más. Él está diciendo, pero hay mucho más, tienes demasiado potencial para conformarte con dar pasitos de bebé. ¿Me entiende lo que les digo? Nos creó a la imagen de su Hijo. Nosotros llevamos la imagen del Cristo que vino a buscar y salvarnos. Y sin embargo, qué poco nos parecemos. O por lo menos yo. No voy a decir los demás, pero amados, vamos a mirar la palabra del Señor. Quisiera hacer unas lecturas. Perdónenme si es un poco largo, pero digo la lectura, no, el sermón lo vamos a terminar a su hora.
Pero el capítulo 2 de Primera de Corintios dice así en la traducción de Nueva Versión Internacional. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana. Digan conmigo, sabiduría humana. Es una de las tres sabidurías. Pero también, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo. Digan conmigo, sabiduría de este mundo. Esa es otra de las clases de sabiduría. Ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Digan, sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Esa también es otra clase de sabiduría. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para a quienes lo aman. Eso es un pasaje de Isaías 64. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? Digan, ser humano. Eso es otra clase de persona. Sino su propio espíritu que está en él. Espíritu humano, digan conmigo, espíritu humano. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Digan conmigo, Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Otra cosa, el espíritu, digan conmigo, espíritu del mundo. No, ese no lo queremos. Sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana. Vamos a decir sabiduría humana. Dígala conmigo, sabiduría humana. No, sino con la que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, el hombre espiritual, digan conmigo, hombre espiritual, lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y el capítulo 3 dice, yo hermanos no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, como a hombres espirituales, sino como a inmaduros, o en la traducción de Reina Valera dice, como a hombres carnales. Y un hombre carnal es igual que un hombre inmaduro. Apenas niños en Cristo. Os di a leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía. Pues aún sois inmaduros, sois carnales, mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no estáis comportándoos según criterios meramente humanos? Cuando uno dice yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer, según lo que el Señor le asignó. Cada uno
a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que ciega, sino solo Dios, que es el que hace crecer. Es verdad que el que siembra y el que ciega está allí en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y vosotros sois el terreno de Dios. Hay 3 clases, según capítulo 2 y 3 de Corintios, hay 3 clases de hombre. El hombre espiritual, el hombre natural. El hombre natural es el que no entiende ni conoce las cosas de Dios, ni conoce a Dios. Y como no entiende y no conoce a Dios, pues juzga todo según le parece, o su criterio o lo que le da la gana. Ese hombre no puede entender la sabiduría de Dios, ni comprende el propósito de Dios. Necesita nacer de nuevo. Pero esa clase de personas existen por todas partes. E incluso están en las iglesias. Hay otra clase de persona que, dice la Escritura, es el hombre espiritual. Y el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo y está desarrollándose, está creciendo la vida de Dios en él. Es que está escuchando la voz de Dios, el que tiene comunión con el Espíritu Santo. Es aquella persona que trata de caminar poco a poco. Todavía tropieza, no es un super santo, pero camina conforme el Espíritu le está guiando. Y es obediente a la voz del Espíritu. El hombre espiritual no es el super santo que todo lo puede o que está siempre librando batallas, echando demonios o sanando enfermos. Los dones es algo que Dios da a todos sin necesidad de que sea super santo. Ahora bien, los dones sin el carácter de Cristo de poco funciona. Puede funcionar, pero no agrada a Dios. Hay algunos que han aprendido lo que significa llevar la cruz. Sencillamente, ser espiritual es tomar la cruz y seguirle. Hemos cantado que nuestras batallas las vamos a pelear en las rodillas. Y ese es el hombre espiritual, el que lucha su batalla y sabe que no tiene lucha contra carne ni sangre, sino que son el poder de las tinieblas y el sistema de este mundo que quieren destruirlo, y entonces pelea con sus rodillas. Pero esos son los que ganan batallas. Esos son de los vencedores que nos habla el libro de Apocalipsis. Así que existe el hombre natural, que ni se entera de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, y el hombre espiritual, que tiene una medida de sí mismo correcta, que sabe que todavía le queda mucho, pero que va caminando, que va a su destino eterno, que sabe que va camino de estar un día en la presencia del Señor. Es aquel que vive para encontrarse un día con la ciudad que tiene fundamentos. Hay otra clase de hombre. Hemos dicho el hombre natural, el hombre espiritual, pero también existe el hombre carnal o el hombre inmaduro. La mujer inmadura, el hombre inmaduro, son los que han conocido a Dios y quieren seguirle, pero el compromiso no es completo. Y entonces, unas veces lo guía el Espíritu, pero otras veces lo guía su ego o su carne. Y no, es que yo tengo la razón. Y piensan que tener la razón es igual a estar en Cristo. No. Tú puedes tener razón y no estar andando, caminando con el Señor. Porque el Señor nunca te pidió que tengas la razón en todo, que tengas la mejor doctrina o que sepas de todo. Lo que el Señor quiere es que mueras al yo para que Él pueda crecer. Y para que el Señor pueda crecer en nosotros, tenemos que madurar. Eso es madurar. Eso es madurar, ser transformados
Pero claro, madurar cuesta. Ustedes saben, cuando somos niños, pues todo está bien. Los padres entienden que somos niños, que nos equivocamos, que tropezamos, que caemos, y nos perdonan y tienen paciencia y nos tratan de educar. Ahora llega una etapa en nuestra vida que es muy difícil. Le llaman la etapa de la adolescencia. Sí, y en la adolescencia, por un lado, unas veces actuamos como niños y otras veces queremos que nos traten como un adulto. En la adolescencia estamos en un cambio físico, psíquico, hormonal. Hay un conflicto en nosotros. Y entonces a veces tratamos de ser maduros y entender todas las cosas. Y al rato, el hermano que no me saludó, ¡oh!, y me duele y me ofende y me ha dicho algo, ¿por qué intención tendrá cuando me dijo esto o lo otro? ¿Qué propósito habría? Hoy estará molesto conmigo. Y estamos en esa lucha. Ese es el que está inmaduro todavía. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros, muchísima. Pero, aunque es fácil de agradar a Dios, es muy difícil satisfacerlo, porque Él quiere hijos maduros, que lleguen a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa clase de hombres y mujeres está llena la iglesia. Lo siento decir. Estábamos cantando esta mañana y estaba quebrantado. Les voy a contar algo que no es para cuchichear, pero quiero que lo sepan, para que ayuden y oren. Hay una iglesia que se está dividiendo. Me llamaron y llamamos a Ferrer. Ustedes saben que yo soy el presidente del consejo de aquí de la provincia de Málaga, pero y vino tuvimos contacto con ellos. Hace el otro día estuve ahí hasta las tantas por internet. Y ¿saben qué? No es cuestión de doctrina. No es cuestión de egos. La mayoría de las veces no es porque uno tenga una doctrina errónea. ¿Qué le vamos a hacer? Dios tiene que seguir revelándose si tienen doctrina errónea. Y hay que orar para que el Señor les muestre. Pero cuando está el yo, está el ego, son gente que no han aprendido que las batallas se ganan sobre las rodillas, no enfrentándose con el hermano. Y ese es un problema que existe en las iglesias, porque no hemos aceptado la cruz completamente. Porque no hemos aceptado el morir cada día. Y por eso es que estamos siempre entre dos aguas. Amados, no se enfaden conmigo. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí y de otras iglesias. Pero todos tenemos que apropiárnoslo y decir, bueno, Señor, llévame a madurar. Y madurar no es entenderlo todo. Madurar es tomar la cruz y confiar. El Señor es el que tiene todas las cosas bajo control. El Señor sabe lo que estoy pasando. El Señor me seguirá mirando como un padre mira a su hijo, chiquitito, porque todavía sigo siendo pequeño a sus ojos, que Él es tan grande. Y cuando uno se deja amar, cuando uno se deja abrazar por el Padre, tiene comunión. Y eso produce transformación. La etapa de la adolescencia en la vida cristiana es cuando creemos que nos vamos a morir si no lucimos quiénes somos y lo que tenemos y cuánto sabemos y cuánto podemos y cuántas cosas que Dios me ha dado a mí. Pero en la etapa de la vida inmadura, llega el momento en que o lo aceptas morir del todo, o te quedas toda la vida inmadura. Miren, los gusanos son bichos feos, pero llega un momento en sus vidas que no se conforman con ser esos bichos que se arrastran por el suelo. Y entonces empiezan a encerrarse en sí mismos.
Cuando aceptan que van a morir, se preparan ellos su propia tumba, se encierran y se encapsulan en una especie de capullo. Y ahí se produce, en esa soledad, en ese interior, se produce una metamorfosis, un cambio interior. Y parece que está muerto y ya nadie lo ve y ya nadie sabe quién es y ya no tiene importancia ninguna. Está siendo enterrado para salir de nuevo. ¿Recuerdan? El Señor aceptó la cruz y la muerte y fue sepultado. Pero al tercer día se levantó de los muertos. El gusano sale también de esa crisálida, rompe esa envoltura y sale. Y cuando sale, no sale el gusano. Sale una mariposa con hermosos colores. No se tiene que arrastrar, puede volar. Porque ha sido transformado completamente. Por eso dice Pablo en Romanos 12, no os conforméis, no toméis las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento requiere de la sabiduría de Dios, no de este mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se cumple en aquellos que han estado dispuestos a ir a la cruz y decirle, Señor, te seguiré hasta donde tú quieras. Te seguiré hasta la muerte y aún más allá. Recuérdenlo. El día en que usted fue sumergido bajo el agua y recibió el bautismo, usted estaba muriendo al mundo y allí estaba dejando el mundo. ¿Dónde quedaron los egipcios? Sepultados en el Mar Rojo. Y allí usted tiene que dejar el viejo yo. Y cuando lo sacan, sigue siendo usted, pero ya hay una transformación. Ha empezado una vida nueva. Porque si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, entonces se produce esa transformación, ese cambio. Entonces empiezas a nacer de nuevo. Pero ese nacer, nacemos como niños. Todo el mundo nace de niño y bebé. Y necesita la leche espiritual no adulterada. Y alimentarse. Y el alimento viene en la comunión con los santos y con la palabra de Dios. Pero después que hemos tomado leche, el ser humano es el único que después de haber sido destetado sigue bebiendo leche. ¿O no? Entendemos que las mujeres tienen que tomar más leche porque necesitan calcio y todo lo demás. Pero podemos tomar el calcio de muchas otras maneras. De queso, yogures, kefir, muchas cosas. Bueno, pues nosotros tenemos que entender que hay un momento en que no podemos estar todo el tiempo tomando la leche espiritual, porque entonces no vas a madurar. Tienes que ir más allá. Y ese más allá es descubrir, pues, las clases de espíritu que hay. Y hemos leído que existe el espíritu de este mundo, dice, y la sabiduría de este mundo. En cambio, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de los gobernantes de este mundo, que va a terminar en nada. Miren, el ser humano tiene sabiduría, reconozcámoslo. Y esa sabiduría es fantástica, pero siempre hay algo que está mal. El problema con la sabiduría de este mundo y de sus gobernantes es sencillamente que todo lo que el hombre hace y descubre y investiga y desarrolla, primero lo usa para el mal. La energía atómica es fantástica y podría iluminar el mundo entero. Pero ¿saben lo primero para qué se usó cuando se desarrolló la energía atómica? Para hacer bombas y destruir miles de personas. La inteligencia y la sabiduría humana no agrada a Dios, porque es vana, porque está
poniendo al hombre en el centro de todo. Y es imposible que un hombre que pone al ser humano en el centro de todo se equivoca, siempre se equivoca. Porque el centro de la vida tiene que ser aquel que nos amó y que nos creó y que nos dio la vida. Así que existe sabiduría humana, sabiduría de este mundo, pero la sabiduría de este mundo no agrada a Dios. Y Dios no está en contra con que haya haya electricidad y sistemas de comunicación sorprendentes. Dios no está en contra del espíritu de este mundo, que es un espíritu egoísta. Y nosotros muchas veces, cuando estamos inmaduros, a veces aceptamos el sistema del mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura. Somos aquellos que están de peregrinaje. Estamos viajando hacia la ciudad que tiene fundamentos, como Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Y por lo tanto tenemos que ir hacia esa ciudad. Y esa ciudad la componen los santos. Y esa ciudad es la ciudad celestial. Y Dios está diciendo, tienes que empezar a buscar las cosas de arriba, donde está el Señor sentado a la diestra del Padre. Y tú estás también sentado allí con Él. Porque el diablo está arriba y abajo. Pero según nos muestran las Escrituras, desde que el Señor resucitó, está bajo sus pies. Y si nosotros somos su cuerpo, entonces Él también está bajo nuestros pies. Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que entender, cuidado con la sabiduría de este mundo. Y también existe la sabiduría de Dios. El misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida en Dios y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Te puedes gloriar cuando te das cuenta de los tesoros que Dios te ha mostrado, los tesoros que Dios quiere que descubras. Están escondidos y no se les reveló a su pueblo Israel, sino que nos ha sido revelado a la iglesia. Y nosotros somos los llamados a descubrir y sacar los tesoros que están enterrados y descubrir lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Necesitamos descubrir la sabiduría de Dios. Necesitamos darnos cuenta lo que el Señor dice, lo que ojo nunca vio, ni oído nunca ha escuchado, ni ninguna mente ha concebido, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado todo esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta lo más profundo. La sabiduría de Dios es la que me hace caminar por fe. La sabiduría de Dios es la que me hace pensar con esperanza, incluso cuando no hay esperanza. La sabiduría de Dios es la que me hace juzgar a otros con amor, incluso cuando no tengo amor. ¿Saben una cosa? No es fácil, pero es precioso. Cuando yo era joven, había un pastor que tenía hijos, yo era amigo de sus hijos, y era un dogmático extremista. Y allí vamos un día a la iglesia a escucharlo, y Dios mío, este hombre, y sabiendo yo la historia que me contaban los hijos. Y de repente el Espíritu Santo me habla. Yo era un niño espiritual, como quien dice. Y me dice, estás juzgándolo. ¿Y quién te ha puesto a ti para juzgar a ese pastor? Era de esas primeras veces que el Espíritu Santo te habla al corazón. Y miren, terminó el culto y estaba deseando. Fui a hablar con el hombre, no le caía simpático tampoco. Pero voy a hablar con él y tengo que pedirle perdón. Y me puse a llorar. Es que lo he juzgado.
con lágrimas, porque el Espíritu Santo te dice, ¿cómo te atreves? Empieza a caminar como debes. Y tuve que ir y pedirle perdón. Esa fue una lección que se me grabó. Digo, Señor, ayúdame a ser equilibrado, a no juzgar, ni tan siquiera con justo juicio. Porque tú no me juzgaste a mí con justo juicio, me juzgaste con misericordia. Y si no hubiera sido por tu misericordia, no estaría aquí. Así que, amados, la sabiduría, el Espíritu de Dios, el andar en el Espíritu, son las cosas que Dios quiere que nos entendamos, que veamos, que le dejemos a Él realizar en nosotros. Miren, existen 3 clases de sabiduría, es la del mundo, la del hombre y la de Dios. Busca esa sabiduría. Existen 3 clases de personas, dice Pablo, son el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal o inmaduro, y la mujer inmadura. Y existen 3 clases de espíritu. Es el espíritu del ser humano, es el espíritu de este mundo y es el espíritu de Dios. Fíjense que el diablo no pinta para nada ya en la teología de Pablo. Él está bajo los pies de Cristo. Pero el espíritu de este mundo nos arrastra y nos lleva y nos dejamos llevar por lo que piensa la mayoría y la corriente de este mundo. Y ustedes están viendo lo que está pasando en este mundo con este espíritu. Un espíritu donde la vida ya no tiene valor. Por eso se puede abortar. La vida ya no tiene valor. Por eso se puede practicar la eutanasia. Un espíritu de este mundo que dice, tanto tienes, tanto vales. Si no tienes, no vales. Y no importa que tengas mucha cultura, mucho conocimiento y hayas estudiado una carrera con muchos años. Necesitas a alguien que te enchufe. Este es el sistema. Y Dios no quiere que vivamos conforme al sistema de este mundo. Tenemos que decir, ahí se quedó. Pablo decía, estoy crucificado con Cristo al mundo y el mundo está crucificado para mí. Y tenemos que crucificar a este mundo. Los sistemas y los valores del mundo no son ni los sistemas ni los valores del reino de Dios. Y tenemos que darnos cuenta, madurar y agarrarnos a la sabiduría de Dios. Eso es madurar también. Y tenemos que darnos cuenta, rechazar el sistema y andar conforme a la voluntad de Dios. Esto no quiere decir ahora que nos vayamos a un monasterio y nos enterremos allí, o que nos vayamos a lo alto de un monte y decir allí me quedo y no quiero saber nada de este mundo. No. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso fue lo que oró el Señor. No te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Y cuando el Señor nos guarda del mal y nosotros aceptamos que estamos en este mundo con un solo propósito y estamos dentro del sistema pero con un solo propósito, transformarlo como la levadura transforma la masa. Y nosotros estamos aquí para ser luz y ser sal. Y estamos en el mundo para ser luz y ser sal. Tú no eres sal cuando estás en la iglesia, ni eres luz. La luz está en todos porque hemos recibido la luz de Cristo. Pero cuando estamos en el mundo, allí tenemos que ser luz y ser sal a los demás. Por eso, cuando nos viene y nos dice, el espíritu que necesitamos es el Espíritu de Dios en nosotros. Porque el espíritu del hombre es el aliento que Dios nos dio. Y todos están vivos gracias a ese aliento. Pero ustedes saben una cosa. Cuando Cristo resucitó, se plantó en el aposento alto donde estaban todos encerrados, con todas las puertas cerradas por miedo, y se plantó allí en medio y les dijo, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Y todos fueron y recibieron el Espíritu de Cristo resucitado. Esa es la nueva vida que recibimos nosotros cuando le dijimos, Señor, ven a mi corazón. Y a partir de ahí, esa vida tiene que crecer y desarrollarse. Ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Cristo en ti y en mí, llevándonos a la madurez.
Y el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo. Así que el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. El hombre natural no entiende el propósito de Dios. No puede comprenderlo. Pero el hombre carnal o el Hijo de Dios que todavía no ha madurado solamente entiende los rudimentos. El autor de Hebreos dice, hijitos míos, porque hay que poner otra vez las bases del rudimento de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la doctrina de la resurrección. Si estamos ahí siempre, ¿qué significa? Que todavía no he muerto del todo. Significa que no he aceptado que tengo que aislarme del mundo, que tengo que aislarme de mí mismo y dejar que el proceso de metamorfosis se produzca en mí para convertirme en lo que Dios planificó cuando sopló aliento de vida en mí. Esa es la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros decimos, Señor, hazme sabio en ti, no quiere decir que ahora voy a poder ir a presumir con otros. Quiere decir que me está llevando a entender de otra manera su plan y su propósito para mi vida y para la iglesia. Cuando no lo entendemos, sigue existiendo orgullo. Miren, dice Pablo que a unos discípulos en Corintios le dijo, vosotros sois inmaduros, sois carnales. ¿Y cómo saben que soy carnal? Mientras haya entre vosotros iras, celos, contiendas, disensiones. ¿No sois inmaduros? ¿No sois carnales? Y te puedes encontrar con alguien que tiene muchos años en la fe, que lleva toda su vida yendo a la iglesia cada domingo, pero todavía no ha crucificado al viejo hombre del todo. Y me encuentro con una iglesia que los dos defienden sus posiciones. Y ninguno cede. Y ninguno dice, bueno, pues hágase la voluntad de Dios. Señor, controla esto. No. Te estás equivocando y yo tengo la razón. Y el otro dice, no, el que está equivocado eres tú y yo tengo la razón. Y se pelean por un edificio, sin darse cuenta que están peleando contra el edificio de Dios. Amados, maduremos, porque Dios es fácil de agradar, pero es difícil de satisfacer. Y no estará satisfecho hasta que reflejemos la imagen de Jesús completamente. Hasta que otros nos miren y digan, ¿tiene algo? Esa persona tiene algo que no es como habla, que no es lo que dice, es que transmite algo. Es que Dios está con él y se nota y se ve. Dios está con ella y toca vidas. Miren, nunca vi a mi madre hacer un milagro. Perdonen que le hable de mí, pero no voy a poner ejemplo de otros. Pero era una mujer que aprendió a leer simplemente para poder leer las escrituras, porque no tuvo educación ninguna. Era una mujer que conocía a Dios. Y sé de la historia de en una ocasión que mi padre le encantaba invitar a mucha gente a casa a comer y no había. Y mi padre, pero donde comen dos, comen tres. Lo que pasa es que tenían 8 hijos, más sobrinos y más familiares que estaban siempre en casa, más los hermanos que venían a la iglesia. Y un día pues empezó, no hay, Alfonso, tú reparte. Y empezó a sacar de la olla y hubo para todos. Y no había, pero hubo para todos. Era esa clase de personas que tienen fe, pero ¿saben lo más interesante? Sin saber mucho, tocaba vidas, porque el Espíritu de Dios se notaba en esa persona. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Era increíble.
Ella fue el ejemplo para mi vida. Y les puedo decir algo. Tenía más de 80 años y la gente venía a visitarla. No podía moverse, pero la gente iba a verla y a charlar con ella. Y no era una vieja. Con 86 años se ponía a preguntarle cómo está, cómo va con tu marido, cómo están tus niños, qué está pasando. Y claro, cuando usted se encuentra una persona mayor que en vez de contarle sus batallitas está interesándose por ti y que habla palabras de sabiduría, la gente iba a visitarla. Solamente puedo decirles que hubo más de 500 personas en su entierro. Hasta el periódico llamó preguntando si se había muerto algún joven. Pues no, tenía mucha edad. Se fue con el Señor el día que se dio cuenta de que ya estaba demasiado cansada. La semana antes le dijo a mi hermana, el Señor me tendría que llevar ya. Oye, en esa semana se fue. Pero en sus luces todo hasta el último día. Esto es cuando uno ha muerto y ya lo que vive no vive para sí, sino para aquel que le amó y murió por él. Cuando nosotros decimos, Señor, te entrego mi vida completamente. Ayúdame no a fiarme de mi propia sabiduría, sino a confiar en ti. A escuchar tu voz, recibir tu revelación, la luz que necesito para caminar cada día en tus caminos. Cuando el Señor empieza a decir, este es mi hijo. Esto es lo que he andado buscando, que estés dispuesto a identificarte con Cristo, no solamente en la resurrección, primero identifícate en su muerte. Miren, esta semana pasada estuvimos unas cuantas personas visitando a la hermana Ruth. ¿Saben que la hermana Ruth lleva ya casi 6 años, o 5 años o 6 años, enferma en el hospital, saliendo, entrando de hospital? Fuimos al hospital, varias personas. Fue hermoso, fue hermoso. Y yo se lo dije. Hay algunos que el Señor les permite no solamente conocerle, sino conocerle en el aspecto más difícil de Cristo. Tener entendimiento de lo que padeció el Señor Jesús. ¿Saben ustedes lo que padeció el Señor Jesús? No, hasta que no te duele los riñones, hasta que te quitan un riñón, hasta que te duele todo tu ser. El Señor me tenía que llevar. No. Mientras estás ahí es porque el Señor tiene un plan con tu vida. Sí, pero es de sufrimiento, claro. Pero no solamente tienes el privilegio de conocer al Hijo de Dios, también tienes el privilegio de padecer y entender algo que no todos entendemos, porque no todos hemos pasado por los dolores, los sufrimientos, las amarguras, las tristezas y los quebrantos que algunas personas pasan. Y el Señor les dice a esas personas que están tan mal, pero si vences, te sentarás conmigo en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. A los vencedores les daré que coma del árbol de la vida que está en mitad del huerto de los reinos de los cielos. A los que venzan, les daré una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie conoce nada más que el que la recibe. Y le daré una corona de vida al que venza. Y tenemos que aprender que el propósito de Dios es que venzamos al mundo, al diablo, a la carne, a nosotros mismos, para que Cristo sea el todo en nosotros. Y cuando Él es todo en tu vida y en mi vida, y reconozco que todavía no lo es, pero espero que algún día me cambie completamente y poder ver su gracia fluyendo en nosotros. Hemos sido llamados a ser más que vencedores. Y ser más que vencedores significa no ser inmaduro, ser espiritual. No guiarme ni por mi propio espíritu, sino por el Espíritu de Dios. Y no confiar en mi propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y cuando lo aceptamos, entonces Él es el todo en nosotros. No es fácil, pero no nos ha llamado a nada menos a morir con Cristo y resucitar con Él. En este próximo jueves
Vamos a partir la mesa del Señor. Nos vamos a sentar como cuerpo, como iglesia, simplemente a comer un trozo de pan y beber un poco de vino. Oye, pero eso hace la diferencia. Ser el cuerpo, formar parte, estar unidos. Si sigues leyendo el libro de 1 Corintios, llegarás al capítulo 13. Con esto termino. Llegarás al capítulo 13. Y cuando yo leí el capítulo 13 en mi estudio, después de haber leído todo lo de capítulo 1 y 2 y 3, dije, Señor, Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui maduro, dejé las cosas de niño. Entonces yo le dije, Señor, ¿y cuándo sabemos que dejamos las cosas de niño? ¿Cuándo dejamos de ser inmaduros? Y el Espíritu me dijo, ¿cómo lees? Sigue leyendo. Y seguí leyendo. Y Pablo dice, y ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. ¿Y qué quiere decir? Y comparé los dos versículos. Cuando era niño, hablaba como niño. Y ahora, Señor, y me dice el Espíritu, ahora tienes que hablar con fe. Hablar con palabras de fe. Señor, y sigue el texto diciendo, y cuando era niño, pensaba como niño. Ahora tienes que pensar con esperanza. Contra esperanza, como hizo Moisés, en esperanza contra esperanza. Como hizo Abraham, que sabía que de alguna manera Dios tenía que hacer algo porque le había prometido que ese era el hijo de la promesa. Y le dije, Señor, y cuando juzgo, cuando era niño juzgaba como niño, pero ahora tienes que juzgar con amor. Desde entonces para mí es lo más importante llegar a aprender profundamente qué es hablar con fe, pensar con esperanza y juzgar con amor a los demás. Y si hablamos palabras de fe, nos vamos a animar unos a otros. Y si hablamos con esperanza, pensamos con esperanza, aunque el enemigo nos rodee, nos ataque y nos quiera destruir, el ángel del Señor es el que guía a su pueblo. Y terminará el enemigo en el fondo del mar. Y si juzgamos a otros con amor, se cumplirá lo que dijo el Señor. De la manera en que midáis a los demás, se os medirá a vosotros. Si dais abundantemente, abundantemente recibiréis. Pero si eres escaso en amor, pues también recibirás poco. Y yo quiero que me juzguen. Ni tan siquiera pido que me juzguen con justicia, quiero que me juzguen con amor, con la misericordia de Dios, porque todos fallamos muchas veces. Amados, vamos a madurar. No hay otro compromiso en la vida cristiana. Lo que tenemos que comprometernos es, Señor, ayúdame a madurar. Señor, ayúdame a hablar con fe, pensar con esperanza, juzgar con amor. Ayúdame a buscar tu sabiduría, no la mía. Ayúdame a buscar tu conocimiento. Mira, en ese mismo capítulo le hemos leído. Pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Es que la Escritura es maravillosa. Vamos a orar y decirle, Señor, haz la metamorfosis completa en mí. Nos ponemos de pie y oramos. Amado Señor, ser como tú, poder experimentar tu gracia de tal manera que nos sorprenda y nos deje callado para siempre. Señor, te necesitamos. La iglesia que tú quieres transformar es la iglesia que va a estar esperándote vestido de ropas blancas, con que son las obras justas de los santos. La iglesia que tú vienes a buscar es aquella que te está esperando, es aquella que vive para ti. Por eso oramos. Ayúdanos
Ayúdanos, Señor, a aceptar que tenemos que pasar por la metamorfosis para que podamos comprender cuán grande es tu amor, cuán grande es tu poder, cuán grande es tu sabiduría, cuán grande es tu espíritu. Nos ponemos en tus manos y rogamos que nos lleves como iglesia a una madurez espiritual, de tal manera que podamos mostrar las características de Jesús, la fe, la esperanza y el amor que Él tenía. En tus manos nos ponemos y en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Mano con nosotros.